Bueno, entonces, ya lo había dicho la sesión pasada, pero para los que son nuevos, les quería contar por qué elegí este ciclo de Tarkovsky. Y es porque, bueno, está entrando más gente, que hubiera cumplido creo que 89 o 90 años este mes, pero murió de cáncer muy joven, a los 54. Y es uno de los mejores directores de la historia para muchos. Sus películas son esenciales para personas que están estudiando cine o que les gusta el cine y no es muy fácil, pues uno de pronto solito no llega así nomás a Tarkovsky de la nada, sino que hay como pasos antes de él. Y me parecía que era entretenido ponerlo también apenas empezando el cine club, porque llevamos más o menos un mes, esta ya es la, llevamos un mes y con esta sería la segunda semana. Entonces es interesante que hayan también elegido esta opción, los que votaron. Otra opción, otra razón por poner esto sería porque él se expresaba mucho sus emociones en sus películas. Y creo que esto nos puede ayudar a también tener conversaciones pues profundas, a discutir un montón de cosas dentro de sus películas. Entonces, bueno, era por eso. Es una manera de llegar a él. Y yo quisiera señalar algo, si me lo permites, y es Claro. que también nos invita a que cada uno opine tranquilamente lo que haya sentido sobre esta o cualquier película, porque el arte de el cine de Andrei Tarkovsky es supremamente interpretativo, o sea que si nos presenta una imagen lenta, en donde hay un árbol y no pasa mucho, para una persona eso puede significar algo muy importante, para otra puede ser algo superficial. Cada quien le puede dar la interpretación que mejor vaya con su propio estado de ánimo. Entonces, eso nos permite a todos también opinar con mucha libertad, con mucho respeto, porque no, nadie tiene la razón y nadie está equivocado. No es cierto. La vez pasada vimos la infancia de Iván y también cada uno, al final, por ejemplo, cada quien lo interpretó súper diferente y fue interesante ver cada quien qué pensó. Y bueno, entonces, primero quiero preguntarles si ya conocían a este director, si ya habían visto, creo que alguien había dicho que una de sus películas favoritas era Stalker. Entonces, si era la primera vez que ven a Tarkovsky, si ya lo conocían, si fue difícil para ustedes de pronto ver la película porque es lenta. Ya lo había visto antes. ¿Y qué tal te gusta? Pues es de mis directores favoritos. De hecho, esta es la segunda vez que veo esta película. En mi caso, esta es la primera película que veo de Tarkovsky. Sí es pesada, bastante, la verdad. Hay veces en las que está, no, o sea, lo voy a decir, sí me dio, era tarde, así que me dio un poquito de sueño, pero seguí y sí son pesadas y las tomas largas definitivamente, pero valen la pena. Tuve que ver un video explicando su estilo, porque si no creo que nunca hubiera entendido. Que decía como él juega con la naturaleza y todo sí, el cine no es una historia su cine no es una historia lineal, sino que para interpretar todo lo que pasa en cada escena, ¿no? Entonces sí, después de eso me puse como que a recordar escenas específicas que se hicieron importantes para mí. Por ejemplo, yo fui fan de los monólogos de Alexander al principio de la película, porque me gusta mucho cómo se expresa, ¿no? Pero sí, yo creo, creo que sí. Es como ser exclusivamente interpretativo da mucho lugar para todo. Entonces, creo que como inicio para las películas de Tarkovsky, su última película, creo que está bien. De hecho, esta película es muy naturalista. Y yo quiero aprovechar el comentario de Diego para decir que una de las mejores cosas que uno puede hacer en la vida es quedarse dormido viendo una muy buena película. A veces uno siente culpa, porque cómo pude quedarme dormido, pero es inevitable. Los que ya hayan visto 2001 Odisea del Espacio, pasa, te quedas dormido, no pasa nada. Disfruta porque es un sueño delicioso y después vuelves y la pones, ni modo, no hay otra manera. Yo también estoy de acuerdo. Bueno, yo vi la película también en este
espacio que es muy iluminado y pues a plena luz del día, no me aburrí. Pero también esta película no la había visto antes, había visto una parte, pero también fue más o menos la primera vez que la vi y me gustó mucho. Entonces, bueno, ¿entendieron más o menos qué pasó en la historia? Pues, Sí, bueno, hola, buenas tardes. Pues yo creo que la película abre un debate muy interesante sobre separar la obra del autor, porque bueno, como muchos sabrán en esta parte de la vida de Tarkovsky, pues ya era la última película que iba a ser, pues él ya sabía que iba a ser su última película porque tenía cáncer. Entonces, yo creo que no puedes comprender la película sin saber que Tarkovsky pues era como su lecho de muerte y creo que en esta película él le está hablando a Dios, implorándole, rogándole que regrese, que lo regrese a lo que es, pues sí, su vida normal, su vida antes del cine. Bueno, Miguel dice, olvidé leer, dice, sí, una de mis películas favoritas es Solaris, aunque siento que es distinta a The Sacrifice porque en el ritmo de la cinta, porque The Sacrifice es mucho más densa, ¿no es cierto? Es verdad. Ahora, esta película nos decía Mau que separar al artista de su obra, pero esta película él la empezó a escribir en 1981 y él ya pues tenía cáncer y ya sabía que iba a enfrentar una enfermedad muy difícil. Y en un primer momento, en el primer guión de la película, no iba a pasar esto de las bombas atómicas, de la guerra nuclear, sino que nuestro protagonista Alexander se iba a enfrentar a un cáncer. Entonces, justamente era la idea inicial, ¿no? Más adelante, él reescribe la obra y pasa el desenlace que conocemos en la película, pero está muy impregnada de su propia vida, es un homenaje a su hijo, y también ese amor de Alexander por ese niño también está muy relacionado con la distancia que él tuvo que tener con su propio hijo, porque él se fue exiliado a Italia, después a Suecia, y le costó mucho trabajo separarse de su hijo al que amaba tanto, entre otras cosas porque es su propia historia con su papá. Ustedes saben que el papá de Tarkovsky era un poeta que le tocó ir a la guerra y él y su mamá todo el tiempo estaban a la espera de cuándo iba a llegar su papá de la guerra. Era un dolor permanente, ¿no? Entonces yo creo que está muy incorporado su propia vida en esta película, como eso se señala mucho en las películas de él, y muchas veces él desmiente eso. En la infancia de Iván él dice, no, pues mi infancia no se parece a la de Iván porque a mí no me tocó vivir lo que vivió Iván. Pero es muy recurrente que los que vemos sus películas querramos señalar aspectos de su vida en sus obras, ¿no? Aló, buenas tardes. Hola, ¿me escuchan? Hola, Sí, sí, te escucho. Hola, qué pena. Yo soy nueva en esto, mucho gusto, Camila. Yo quería dar como una opinión respecto pues a las películas. Bueno, como les dije, soy nueva en esto y a mí me pareció que era bueno, como dijo el compañero, que no, la verdad no recuerdo el nombre, de la percepción de que él tenía como hacia la vida, pues, ya que estaba como a punto de fallecer, que eso es nuevo, no sabía. Yo las películas las sentí como si hablara como del tiempo, o sea, y no sé si es porque realmente tiene que ver como algo que me pasa a mí o qué, pero tan raro que en momentos pues en donde ya usted sabe que no, como le digo, como que ya están sus últimos días, ya usted empieza a ver todo de una manera diferente, o sea, cómo le puede cambiar a uno la perspectiva respecto a eso. Yo la sentí como en la película como pidiendo un tiempo, algo más, un último como aliento, pero no sabía que era realmente porque era que había fallecido. Pues, bueno, sabía que iba a fallecer porque tenía cáncer. Y pues sí, solamente quería decir eso. gracias. Y también esta como fue la última película, no sé si era que no tenía recursos, pero Bergman le prestó como actores al fotógrafo, camarógrafo, pues, él era también el fotógrafo de Bergman. Y y a él le molestaba un poco, Carlos me había contado que le molestaba un poco que Tarkovsky se metiera tanto como al visor de su cámara, porque se metía mucho a ver cómo iba quedando y eso pues no lo hace normalmente un director.
Entonces en esa última película no le importó realmente lo que fuera a pensar el espectador, sino más como él la quisiera hacer. Dijo, bueno, ya es mi última película, voy a hacer lo que a mí me gusta. Bueno, en sí, Más. Tarkovsky siendo Tarkovsky, diciendo, a ver, que yo pongo aquí la cámara como yo quiero, que si quiero quemo dos casas, cuidado. Sí. Yo quería Ahorita, decir, perdón, habla tú primero. a ver, yo quería decir que, bueno, también es mi primera vez viendo a Tarkovsky y buscaba una excusa para verle. Y me pareció como ideal encontrar este club. Pero siento que muchas cosas de las que dice en la película el personaje de Alexis, creo, no me acuerdo del nombre del protagonista, tienen mucho que ver con lo que sentía Tarkovsky. El mismo hecho de nombrar el Nostos de Nietzsche, como que es súper importante porque es la idea de siempre volver. Y como dijo, creo que Mau, es esa idea de que es como Tarkovsky aferrándose a la vida, diciendo como, quizá yo me muero y en el futuro tengo una siguiente oportunidad para hacer más cosas de las que no pude hacer acá. Y toda la sensación de la película hasta el final siento que es eso, es como, son personajes que se aferran a la vida con unas ganas tremendas. Y en medio de lo que pasa ahorita, como en el mundo exterior, me parece muy importante, eh, porque siento que ahorita el mundo está aferrándose a la vida de una manera tan dramática como en esta película. Entonces, creo que todos estamos esperando a ver cómo termina, cómo culmina y ver si realmente tenemos un final feliz o una siguiente oportunidad. Y siento que somos muchos estos personajes aferrándonos a ver qué pasa después de la tragedia. Buenas tardes. Bueno, yo quería comentar algo respecto a que dijeron de que siempre, como tratan de asociar la vida del director hacia la película que se dirige. Yo considero que Tarkovsky refleja como su final o como los últimos días de su vida en Alexander, ya que pues acepta realizar el sacrificio como Tarkovsky, aceptando que ya no queda tiempo para vivir o ya su vida se está acabando en este momento. Es interesante que creo que en alguna entrevista o en algún artículo que él escribió decía que mucha gente vive pendiente a cuándo se va a morir, pero que realmente nadie, bueno, muy pocos casos uno sabe realmente cuándo se va a morir. Y para que sea más fácil vivir en paz y vivir, disfrutar la vida, pues uno solamente no le asigna un tiempo a la muerte, sino más bien solamente un tiempo indefinido, que no sabemos, decimos como que sí, me voy a morir cuando yo no lo sepa y no me voy a preocupar por eso ahora, solamente voy a vivir por ahora lo que me queda y no sé cuánto me queda, pero voy a vivir lo que me queda, sin saber el tiempo. ¿Alguien más quiere comentar algo? Me parece que Sara quería decir. Sí, lo que habían dicho ahorita sobre aceptar como ya que uno se va a morir o como dijo Tarkovsky, que esa fue su última película y la hizo como él quería. Quería aclarar que yo nunca había visto ninguna película de él, pero sí había escuchado y visto como fotografías de sus películas y sí me llama la atención que él como que le presta mucha atención al escenario, usa mucha panorámica y, y siempre está mostrando como el lugar y no sé si es como, se me hizo muy raro porque estoy acostumbrada como a películas con cortes, cortes, cortes a cada Sí, o sea, rato. Tarkovsky es muy Incluso te deja la cámara 1 minuto y medio y viendo te un mar, persigue así. con la cámara y a mí me hace sentir más cómoda porque te vas envolviendo en esa escena y ya si pasa la siguiente, después de 10 15 minutos ya te sientes otra vez como en un nuevo lugar y con una nueva situación. Eso me parece muy genial. Y en sí, eso de, de, de la historia, como que puedo decir que me perdí un poco. Tiene algunas partes, diría yo, que de realismo mágico y eso me parece interesante porque juega mucho con la narrativa. No es como Es que ahí depende, o aburrida. sea, yo creo, por ejemplo, que Tarkovsky un poco, que no sé si será un hueco argumental de verdad o es que Tarkovsky dijo, a ver, mete esto y así déjalo y luego no lo vuelvas a contar, que es lo de que le abre la cabeza al niño
Y es como, ay, se le rompió la cabeza al niño, acto seguido, bueno, el niño en la casa no tiene cicatriz alguna de Y que se le rompió después de la nada flotan y y de yo la digo nada flotan. como, Que ¿esto lo tiene de algo que flotar, ver? lo de flotar no sé, pero creo que el creador de La Bruja, la película esta más moderna con la chica esta argentina, que ahorita es bien famosa, La Bruja se llama, tal cual. Y ahí ocurre algo parecido, también flotan y todo, y ahí hay un simbolismo, claro, aquí también creo, ¿no? Igual puede ser referencia que yo que sé, que el protagonista realmente se metió una pipa de droga, y me acuerdo, pimba, puchao, empezó a levitar con la otra chica, la supuesta bruja de la película. Igual está la extraña obsesión que tenían ambos, el papá, o sea, Alexander y el niño, que igual es raro porque el niño no tiene ningún nombre, o sea, todos le dicen el niño, el pequeño. eh, y llega un momento en el que dicen, cuando están diciendo sobre, creo que el doctor, algo así, que se ve de Australia, y, de una de las mujeres que aparece, no me acuerdo, la verdad no me acuerdo el nombre, dicen, es como estos dos cuando se suceden a Japón, que ellos creen que en su anterior vida eran de Japón. Entonces, tal vez ahí Tarkovsky quiera, no sé cuánto viajó en su vida, pero tal vez quiera decir que le hubiera gustado tal vez conocer más del mundo. Recuerdo Igual, que hay algo curioso, esto es un dato histórico medio curioso que no sé si Tarkovsky habrá sabido o no. Actualmente Japón es una de las poblaciones con más nivel de depresión por personas. O sea, literalmente una de cada 10 personas en Japón tiene depresión. Y entonces, no sé, pero recuerdo haber leído por ahí que la historia japonesa es como de las historias donde más pierde el héroe. O sea, en Japón hay una cultura donde el héroe se sacrifica en mayoría. Entonces el héroe nunca es como esta figura que acaba victorioso con una esposa y un hijo, sino que termina mal, termina con él muriendo, con su familia muriendo o con alguien de su alrededor ocurriéndole algo trágico. No sé por qué, pero me viene a la mente que Tarkovsky un poco por, yo qué sé, capaz y por culpa de Kurosawa, habrá sabido un poco estos detalles y habrá metido eso, sobre todo porque el proto es un kimono de yin y yang al final. Que eso, intenté reconocer si era yin o yang o era solo un fantasmita que tenía en una bata negra que tiene el prota. Pero sí es un yin y yang al final, bien Google. igual es raro que la historia hable de bombas atómicas y Japón, cuando todos saben sobre la historia de las bombas y Japón. Entonces, supongo que sí tuvo esa relación, esos dos temas. O sea, yo creo que eso Tarkovsky sí lo puso a propósito. Bueno, creo que todo lo pone a propósito. Creo Hay que que recordar, perdón, hay que recordar que eh, la película tiene gran relación con que la Guerra Fría en ese momento estaba en su mayor auge. Por lo tanto, muchos tenían la gran preocupación de que en cualquier momento fuera a estallar una guerra nuclear. Por lo tanto, también va muy de la mano esto con la gran preocupación con la que se ven los personajes eh, a lo largo de toda la película, ¿no? Y bueno, solo era ese apunte. Sí, igual en la película es como muy actual de manera anacrónica, porque es como al final y al cabo 5 personas, menos el protagonista, que se mantienen en una especie de cuarentena por la guerra. Entonces como que, re predictivo el Tarkovsky, pero no, o sea, igual es como muy hacia este tiempo donde, o sea, prácticamente si ibas a comprar pan tenías el miedo de que de pronto había un soldado por ahí escondido y que si decías algo, cachao, que te va una bomba encima. Entonces es como algo muy, creo yo, ¿no? También yo sentí que la película era muy cerrada en el sentido de que te hacía sentir un poco esa angustia, ¿no? El personaje de la chica a la que le colocan estos tranquilizantes, que tiene este ataque de pánico, es como un poco esa representación, ¿no? También de esta población que ya un poco entró en ya desvaríos mentales, el protagonista mismo con lo que quema la casa, porque también es un poco una referencia a eso, ¿no? Porque es como estas personas que ya un poco dijeron adiós a todo y ya querían irse de este mundo con todos los que los rodeaban. Puede Y ser, ¿no? Tarkovsky, Bueno, creo Habla, que habla. no, solo iba a decir que realmente Tarkovsky tampoco tiene eh, la costumbre de hacer personajes tan histéricos, por llamarlo de una forma. Sus personajes siempre son más bien tirando hacia el lado nostálgico, depresivo, cavilante, más que a personajes que estallen como lo hizo la mujer en la película
del sacrificio. Y O bueno, sea, no sé, igual ahí hay un tema importante de, o sea, cómo tú ves a Tarkovsky y cómo el propio Tarkovsky puede que se vea a sí mismo, porque en Solaris también una mujer con un ataque de pánico, con un tema ahí de pasión romántica un poquito más dramático en comparación de lo que hay aquí, que es como este prota que decía, donde al final incluso se lo llevan los médicos, ¿no? Que eso también es otro hueco argumental, los médicos llegan muy rápido en la... Ya estaban ahí preparados para arribarse. En plan, 10-4-7, otro demente, vengan rápido, pum, y se transportaron con la máquina de Volver al Futuro, así. Con la historia en la que entra la esposa de Alexander, yo pensaba, bueno, cualquiera de nosotros que se entere que van a caer unas ojivas nucleares aquí dentro de un par de horas, no está tan fácil mantener la calma y estar tranquilos, ¿no? Sí, o sea, es como curioso porque se nota mucho que Tarkovsky mete lo que mete un poco por tema, que él dice que no es una persona muy de simbolismo, ¿no? Pero es como decir que Wes Anderson no mete mucho simbolismo, digo, hay simbolismo, pero ya depende de él si decir que sí es o no. Y entonces, claro, ahí en eso de las bombas hay como todo este tema de, bueno, ¿no? Los charcos de agua representan cuando acuerdo y temas de la depresión de los personajes, algo así, ¿no? Igual eso surge, escénicamente eso surge cuando ya los personajes se enteran de todo este asunto de la caída de las bombas y creo que viene a representar ese tipo de cuestiones, ¿no? Antes de eso la película curiosamente es como muy dubitativa, más de lo que uno quisiera, con todo este discurso de, sí, los niechistas y los, ¿cómo era? Los idiotizados, que le mandan una carta, que es la carta de los, por parte de los idiotizados y los no sé qué cosa. Ricardianos e idiotistas. sí, es Esa era una una carta de referencia, una obra, creo que de Shakespeare o algo así. esa era una referencia al idiota del escritor Dostoyevsky, ya que el personaje es un personaje que de hecho representa, hace un poco una burla a ese ideal de persona buena, ¿no? Y cómo el ser tan bueno puede terminar siendo un idiota porque todo el mundo pasa por encima de uno. Claro, ese es un poco el problema que creo que Tarkovsky, yo siempre me he dicho, no hubiera sido una serie de Tarkovsky. En las series tú puedes desarrollar más un personaje. Entonces me huele mucho a que el personaje, mira tú, si hubiera tenido más tiempo para expresar ese pasado que él tenía, que al final se lo deja muy a entrever de que, bueno, él es muy de la naturaleza y cosas así, expanden más eso, ¿no? No es como, bueno, el idiotista, ¿no? Pero el idiotista será él o los que lo rodean. Ahí está como, te lo dejan a la pregunta, para que Sí, te pongas a inventar. y no sé, o sea, quería preguntarles a todos los del grupo, en el que al principio el personaje le preguntan que cómo es su relación con Dios, y él dice que pues no es mucha, ¿no? Y cuando llega la guerra, él dice que solamente creen en Dios los que son verdaderamente, los que, ¿cuál era? Miserables, los que son verdaderamente miserables. Entonces luego cuando regresa, él le promete a Dios que él va a entregar todo con tal de que, pues con tal de que regresa a su vida. Él regresa y no sé, o sea, se me hace un poco curioso porque él regresa y lo primero que hace es quemar su casa, ¿no? Y creo que lo hace para ser otra vez verdaderamente lamentable, porque para que él pudiera de alguna manera salvar el mundo, tuvo que creer en Dios, y para creer en Dios tuvo que ser verdaderamente lamentable, y ahora que llega y vuelve a ser feliz, pues ya no es verdaderamente miserable, entonces ya no tiene por qué creer en Dios. Y no sé qué opinan Bueno, es que ustedes. igual ahí, por ejemplo, yo pensé que la historia iba a tomar un camino más a lo, no sé, hay una historia religiosa en plan de un man que habla con Jesús y Jesús le dice mata a tu hijo y cosas así, y hace un sacrificio y al final Dios le dice, no, culero, era mentira. Yo pensaba que iba a ser algo así, pero al final, tal cual, o sea, él pierde total fe, Jesús no le responde jamás, su vida va cuesta abajo y él pierde todo y quema la casa, pues no. Esa es la historia de No, Abraham e Isaac. Sí. Entonces,
Sí, yo Igual, pensaba que iba a tomar ese camino, pero al final él casi que ni habla con el niño después del inicio de la película. Y te dejan al niño como habla. capaz y un simbolismo de que... A mí me sonó que capaz y, no sé, ponele tú el sacrificio parte 2, ¿no? La historia del niño siguiendo la misma historia de este señor que entra en este camino hacia el fondo, ¿no? Se vuelve que acaba quemando su casa. El uno quema de, su casa, el otro quema un edificio. En la secuela. de hecho, es muy interesante porque justamente ese pasaje bíblico lo trata un filósofo que se llama Soren Kierkegaard, el cual está plenamente relacionado con Tarkovsky. Pero bueno, como evidentemente todos acá no lo han leído, no voy a ponerme a hablar de Tarkovsky Kierkegaard, pero quiero decir que es muy interesante leer a ese filósofo porque se puede entender muchos de, por así decirlo, los saltos de fe que hace Tarkovsky en sus películas, ya sea en Stalker, tener fe en que de verdad hay un cuarto que cumple tus deseos más profundos, y en Sacrificio creer que hay una bruja que puede salvar el mundo de la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Y bueno, también hablando de lo que dijeron del niño, al comienzo estamos viendo la conversación del papá con su hijo. Nos muestran que el niño realmente no nos hace mucho énfasis en el niño, sino que el niño está jugando, le está haciendo bromas a Otto, el cartero. Y el niño no habla porque también creo que lo operaron de la garganta o algo que impida que el niño pueda hablar. Y al final de la película el niño sí se le quedó grabado lo que le decía el papá, el niño regando el árbol que ya estaba prácticamente muerto. Y el niño dice, al comienzo estaba la palabra, ¿por qué? ¿Por qué papá? Y se lo cuestiona. Y el niño sí se acuerda de lo que le decía el papá, aunque parecía muy distraído. Me imagino que también es como esa reflexión de la relación del niño con el papá, que también él se la dedicó a su hijo, Tarkovsky. La película fue dedicada a su hijo. Y Sí, aunque pareciera que no está concentrado, realmente el niño sí escucha todo lo que ¿Puedo hace, hablar? llega al arbolito. Creo que tienes razón en eso. Y por eso creo que al final la dedicatoria que dice con confianza y esperanza, creo que es eso, de que aunque no parezca que preste atención, en realidad puede que escuche algo. sí, porque incluso, no sé por qué, pero sentí que esta película era la película de Tarkovsky con más comedia y no sé si de manera como intencional, o sea, porque están como la escena del niño ignorándolo al señor que habla de sus temas filosóficos sociales y luego tienes la escena donde se cae el charco. Yo me reí ahí, pero es como, a ver, güey, ¿qué onda? Comedia en una peli de Tarkovsky, ¿cómo puede ser eso? Y o sea, está ahí, ¿no? Y es como muy, porque sigue siendo escenas más trágicas que cómicas, pero es como muy tragicómico. Es como, ok, cuidado con la bici porque en la pata izquierda está como dañado y si te mueves muy rápido te caes. El man va rápido y se cae. Ah. Lo mismo con lo del niño, que es como re... que luego le parte la cabeza. Sí, no sé, se me hace como algo interesante que, o sea, bueno, directamente el nombre de la película, El Sacrificio, en una parte el cartero dice que un buen regalo no es un buen regalo si no tiene algún sacrificio de algún tipo. Y esa parte se me hace un poco interesante. Sí, o sea, igual, ¿quién quita? No, Tarkovsky diciéndose así mismo, a ver, güey, o sea, estas partes podrían ser mi sacrificio para dejar un poquito comedia en esta historia dramática. Al final comentaremos la interpretación que le dio cada uno a la película. Pues bueno, yo quería mencionar una cosa que creo que no hemos hablado y es la fotografía. En general, la iluminación, en creo que todas las escenas la iluminación es clave. Siempre hay una ventana, una puerta y aunque no sean entradas de luz, hay, bueno, no, aunque creo que Sara lo mencionó, que era lo del movimiento de la cámara lento, que uno se familiariza con eso y hace que parezca un poco más real la película. Pero también la fotografía en la casa, por ejemplo, y toda la película tiene unos tonos siempre súper tenues,
Yo no sé, pero yo sentí que la película, o sea, igual conozco un poco a quienes pasan mucho en Tarkovsky, no sé, como Terrence Malick, tienes a Reigadas, que Reigadas es como Tarkovsky, sí, Tarkovsky no fuera inteligente, así, ese es Reigadas, pero Tarkovsky es algo bien chévere, que es como que meterse mucho en las escenas y hacer esto que se le llama esculpir el tiempo, dirían los vatos pretenciosos, ¿no? Pero es como muy eso, ¿no? Como que te deja ese ritmo lento de, bueno, contempla esto, máster, escucha esos sonidos, esas gotas cayendo. Y, o sea, tú te acabas sí metiendo en ese juego, que claro, si quedas despierto, las cosas, ¿no? Pero la película logra estar a ese nivel donde la imagen y esos sonidos lentos se siguen sintiendo con un ritmo. Y también la música, que la música importante ahí, esa música está como para un estudio ahí de ciencias, pumba, la música del sacrificio, te la pones ahí, de fondo te queda. La música nos Y hace no sé, pensar un poco como si fuera a pasar lo peor todo el tiempo en las partes que hay música. Me parece interesante también. Y no hay casi música en la película. Cuando fui a ver decía música por Bach y yo, oh, interesante. Y al final la mayoría de y la música eran realmente sonidos de la naturaleza. Oh, Y solo lo puede hacer la canción. Entonces, no sé, siento que así pasa con algunas películas y con el arte en general, que es como, a veces creo que sí le podemos decir como un sentimiento a ciertas películas. O sea, por ejemplo, yo creo que con el cine de Tarkovsky sí es como un sentimiento Tarkovsky. No sé cómo describirlo. Yo creo que volviendo un poco al tema que dijeron de la fotografía, el cine, bueno, no sé, insisto que es la primera vez que veo una película, pero siento que el cine de él es muy teatral. O sea, desde el hecho de que el personaje principal sea un actor retirado, es como ver una obra de teatro, literalmente. Es como, se te clarifica el espacio y dicen, en este espacio en específico los personajes se van a mover y se mueven solamente en ese espacio. El director no tiene la necesidad de detalle, por ejemplo, no hay planos, casi no hay planos de detalle en la película. Y uno está acostumbrado como a eso cuando ve una película. De repente un personaje mira algo en la mano y de repente, por lo general, siempre hay un plano de detalle en la mano. Pero aquí simplemente la escena se graba como sí, es en el como espacio como muy si estuvieras Wes ahí. Anderson, pero triste, así, creo que es una descripción, ¿no? Un poco sí, pero es más el hecho de que en la vida real, como en el mundo en general, no puedes ver en plano distinto lo que está viendo la otra persona. O sea, si tú ves una persona caminando por la calle y ves que esa persona está viendo su celular, tú no tienes un plano detalle al celular de la persona que ves por pasar por la ventana. Entonces es lo mismo, esa sensación de estar entrando en un mundo distinto y en cierto modo incluso te puedes olvidar que es una película. Más allá de los absurdos, ¿no? Porque también bebe mucho del teatro del absurdo, siento yo, con todas estas escenas oníricas de la señora gritando, esos momentos en los que se ven las bombas en blanco y negro, todo el mundo destruido, es como muy onírico. Pero al mismo tiempo, en medio de todo ese absurdo, uno siente que es la vida real. O sea, es como grabar, es como un pseudo documental. No sé hasta qué punto puede ser un pseudo documental de algo que vive el espectador. O sea, es como, Un ve, poco, no sé, un influencer una vez dijo un ejemplo bien, es bien cómico, ¿no? Pero igual es como verdad, ¿no? Tarkovsky, eh, si Tarkovsky viviera en el siglo XXI, sus videos serían, me peleo con mi mamá y ocurre esto. Y como que lo graba desde lejos, no lo pone en medio de su mamá y él el video, sino que lo pone lejos la cámara y él se pone a pelear con su mamá. Y es un poco eso, porque es como esa situación humana lo que él representa y que no la espectaculariza, sino que la deja ahí, te la deja vivir desde ese plano semicentral general, donde tú miras a ese personaje principal peleándose con alguien más o simplemente conversando cosas random y cuando acuerdo y desmayándose uno de ellos, que eso fue como también, no sé si fue medio trágico, pero un personaje de pronto pum, se desmayó y despertó ahí. claro, siento que el personaje más real es el del cartero, o sea, el cartero como mensajero o como metáfora de un mensajero.
O sea, el cartero es el nexo con el que el espectador por lo general se identifica, ¿no? Dice, este cartero me recuerda un poco a mí, ¿no? Como esta persona un poco más normal, con muchas historias, que no sé qué, que no sé cuánto. Como que es el nexo entre todo lo que pasa entre los personajes. Ese Y personaje es como que le dice es como el güey que te dice que no le gustan las de Tarkovsky, que le gustan nomás las de Rambo, Van Damme y así, ¿no? Que nada de que Tarkovsky, no, me gustan las de Van Damme, te dice. Claro, y es impresionante cómo se ve, ¿no? Yo había visto recién esta película del Aviador, de Martin Scorsese, que es como la espectacularidad de esta película. Es como mucha acción, mucha violencia, mucho diálogo, mucho furor. Y en contraposición ver este otro tipo de cine, que los dos son cines de calidad, ¿no? Se puede hablar de distintas cosas a través de la cámara, es impresionante. O sea, como ver que el cine también puede ser mirar la vida pasar o mirar una situación trágica pasar, pero no necesariamente, como dijo Rubén, no es necesariamente espectacularizarlo, ¿no? O sea, no es como la guerra como Sí, o gloria o sea, la por guerra como, ejemplo, no sé, creo que como hay otra trágica. película rusa, no es de Tarkovsky, pero es de un güey que dirige igual, que se llama Come and See, Ven y Mira, que originalmente no se iba a llamar Ven y Mira, sino que se iba a llamar algo así como Mira las catástrofes mortales que hizo el maldito de Hitler, así literalmente, pero le cambiaron el nombre porque era muy violento y le pusieron Come and See, Ven y Mira, y esa película se podría decir que es como Tarkovsky, pero PG-18 Ultimate, así, en plan con gore, con niños destripados, todo muy heavy. Y la película, al igual que esta de Tarkovsky, representa mucho este tema del temor a la guerra, los problemas mentales que surgen del estrés corporal, de pues sentir que en cualquier momento te puede caer una bomba y morirte. O sea, y un poco que en ese momento había gente que hacía cosas que ni siquiera las había pensado, pero las hacía porque ya eran sus últimos días de vida, capaz, por culpa de una bomba que cayese o algo así. Yo quería decir hace rato, pero no había encontrado la oportunidad, y era que con lo que hablaban de que era difícil explicar por qué te gustaba el cine contemplativo, yo creo que no, precisamente por el nombre no requiere una explicación. Te gusta el cine contemplativo porque no hay necesidad tanto de entender, sino de sentir, de desarrollar la idea como tú la tengas y no hay necesidad de explicar por qué te gusta, porque precisamente es toda la Exactamente. idea. Era como lo que decía Iván de la perspectiva, como que cada uno veía de diferentes formas, así como Tarkovsky quería expresar de diferentes planos y personajes lo que él estaba sintiendo. Creo que cada uno interpreta de esa forma contemplativa. Y es que por ahí escuché que Tarkovsky es como el filósofo audiovisual o cinematográfico. Y sí creo que es muy obvio porque está muy marcado, o sea, puede ser como un Aristóteles del cine, siempre tiene como una firma, ¿no? En cada parte que graba y que hace, y hasta sus entrevistas se nota que era una persona como que muy sabia y que siempre tenía algo que expresar de la forma en la que veía la vida. De hecho, Yo, Tarkovsky, Sí, bueno, tranquilo, habla, tranquilo. gracias. eh, Pues no sé si esté bien o mal, pero y básicamente la acabo de terminar. Y hasta eso no me parece una película o sea, es contemplativa, pero no me parece lenta o aburrida en ningún sentido. Me parece incluso hasta, o sea, pasa rápido de una escena a otra y tiene un ritmo no lento, pero es como Es que claro, es como un en, tema de niveles, ¿no? Porque, por ejemplo, si sales de ver, yo que sé, Vengadores Endgame y ves esa película, comedia, acción y emociones variadas que tiene, que son como emociones también, se podría decir más carismáticas. En este caso, tú ves esta película después de ver Vengadores Endgame y la sientes como un tráiler avanzando encima, o sea, es muy lenta para algunos. Yo, por ejemplo, hay donde sí me atreví y puse adelantar por 2, porque eran escenas que yo sentía también que eran como que, a ver, güey, ok, un lago, no necesito ver un lago por 6 minutos, personajes y era todo más dramático y lento, y ahí tú veías que el juego de la lentitud narrativa y de cámara estaba muy bien hecho, porque no solo era lentitud narrativa, era ver a los personajes
actuar en medio de esa lentitud narrativa. Y era como que decir, culero, ¿no? Esa lágrima que le salió a ese man, yo la sentí, o sea, en vez de, claro, un lago en una esquina, en una escena de 6 minutos. Y bueno, ya es un poco también un tema muy subjetivo, ¿no? Yo creo que... Bueno, es que el problema es que no tiene montaje rápido. O sea, la velocidad narrativa a la que cuenta los acontecimientos, o eso es lo que dices tú, que el montaje no es rápido y por eso muchos la pueden sentir rápido, o sea, lenta. Pero sí, la velocidad a la que cuenta las cosas y cuenta muchas cosas, es bastante. Sí, o sea, Sí, también es que la película se siente estamos... chiquita, yo creo. O sea, creo que es la película de Tarkovsky que yo sentí más chiquita, porque en comparación de Stalker, que era como, y Solaris, que tenían como que un punto también de ciencia ficción que me hacía verlas un poco más entretenidas, en esta, no sé por qué, pero me esperaba una narrativa mucho más larga, y al final se acortó bastante, pero que se sentía larga por cómo el propio Tarkovsky grababa todo el asunto, ¿no? Sí, yo creo que comencé mal viendo Tarkovsky porque no digo que se pueda ver una película mal, sino que le di el enfoque no más apropiado. Porque yo ya tenía la idea de que Tarkovsky es mi primera película de él, pero ya tenía la idea de que es un director bastante peculiar, único, pero pensaba que a pesar de eso iba a ser una historia un poco más lineal, eh, y no tanto como que expresiones y que más que eso es sentir. Entonces siento que comencé con el pie izquierdo esta vez, pero ya con esta experiencia tengo la idea de cómo ver mis siguientes películas de él, o sea, más que enfocarme en historia o personajes, sino enfocarme en lo que me quiera hacer sentir. Igual estaban hablando de otras películas como Vengadores Endgame, que es raro cómo vemos a la perspectiva del tiempo que tenemos. Porque una película como como Los Vengadores, esta de Endgame dura 3 horas. Y al menos a mí, cualquier película así con un ritmo rápido y con diálogo divertido, o con muchas escenas de comedia, o escenas que no caen tan pesado, una película de 3 horas se siente como una película de hora y media. Pero en cambio, una película como esta de Tarkovsky o cualquier director que tenga un estilo muy lento, pesado, denso y que te quiera Que también incrustar. hay maneras de hacer lo lento, puedes hacerlo lento muy bien y muy mal. Tarkovsky en cierta manera es el ejemplo de cómo hacer películas lentas bien, pero luego tienes a gente como el pelotudo de Reigadas, que es como en plan, bueno, y aquí ahora verán 6 minutos de alguien cargando tierra. Y literal, 6 minutos. Y no sabes nada del personaje, no sabes ni por qué te muestra 6 minutos de alguien cargando tierra. Y ahí es muy malo el modo en el que expresa esa lentitud. En cambio, Tarkovsky intenta darle un sentido dramático que sí te hace decir, a ver, ¿y ahora qué va a hacer? Que está muy bien eso. A pesar de que no esté pasando nada, entre comillas, a la vez estamos como que pensando qué está haciendo, por qué lo está haciendo, qué siente en este momento. Y en ese sentido sí podemos decir que está pasando algo, porque podemos ver al niño, o sea, al final al niño cargando una cubeta y solo está entregando un árbol, pero luego recordamos que el papá había dicho antes sobre la leyenda del árbol que un día creció y vemos, lo hace porque a pesar de que nunca le respondió, sí estaba haciéndole caso y escuchando sus historias, a pesar de que él estaba jugando, estaba prestando la atención. Entonces siento que Tarkovsky es bueno, menos con esta primera impresión que tengo de él, es un experto en hacer que prestes atención sin que haya muchas cosas en la pantalla, porque obviamente si te ponen así, pum, 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 esto y esto y esto, vas a estar prestando atención a la pantalla y decir, está pasando esto y esto y esto. Pero en este caso del sacrificio, hay escenas, como dice, de que son 2 minutos de este hombre hablando, pero aún así, aunque no está diciendo nada coherente, hasta unos personajes dicen, no dices nada coherente, pero aún así estamos prestando atención, o sea, a pesar de que no tenga sentido o no sea de parte de nuestra historia lineal. O sea, eso me da la impresión.
Sí, o sea, hay como una buena cantidad de... Porque claro, igual estáis como, para muchos, algunos, porque estoy seguro, en mi caso también era la primera peli de Tarkovsky que veo un poco como que de largo. Normalmente las películas de Tarkovsky yo las veía, bueno, la pongo, pauso, voy a hacer algo y vuelvo, ¿no? En este caso me la vi de corrido. Y o sea, sí está como ese, en general en el cine de Tarkovsky, estos elementos de lentitud y dramatismo de personajes. Claro, ya depende cómo eso se ve más o menos espectacular. En mi caso, con Stalker, yo me quedé loquísimo porque es como todo muy science fiction, fantasía. Entonces hay un plus ahí extra que te hace decir, voy a ver esto completo. Pero igual no me las veía completas porque yo sentía que sabía qué iba a pasar después. En este caso, hay algo importante con la narrativa de esta película y es que muchas veces no sabes lo que pasa después. Y es en plan, bueno, y fue con la bruja, y ahora que la bruja le va a hacer un cumplido ahí, un asunto. No, pero al final la bruja no era bruja, la bruja era solo una señora con la que el prota tuvo un asunto ahí sexual y listo. Y para de contar, y luego es que él entra en su demencia y acaba quemando la casa. Es cierto, bueno, yo les quiero agradecer por todas sus intervenciones, pero ya en un rato tenemos que cerrar. Así que les tengo una última pregunta y es si ustedes, bueno, si entendieron, creo que entendieron cuál fue exactamente el sacrificio y si ustedes harían este sacrificio o qué sacrificio estarían dispuestos a hacer para que no caigan bombas atómicas, pues para salvar el mundo. Ninguno, la verdad. Diría que la Algunos sí. salud mental del protagonista, no sé, esperando como la muerte tan constante y de pronto parece que ya pasó, voy a quemar la casa y me vuelvo demente, no sé, yo interpreté eso así, la volví a ver una y otra vez como la escena final y yo me quedé con eso de que se volvió loco y ya. Bueno, pero la escena final no es realmente que él se vuelva loco, sino que él tenía una razón para quemar la casa. Él dijo, no pregunten por qué quemé la casa. Y él quemó la casa porque era el pacto que él había hecho con Dios. Y por eso creyeron que él estaba loco y lo mandaron, pero él no podía explicar porque pues nadie le iba a creer que él habló con Dios y le dijo que iba a quemar la casa Sí. para que no... Entonces, entonces su Recordemos, sacrificio. Sí, perdón, recordemos también que evidentemente Tarkovsky era un religioso y evidentemente la película tiene un gran mensaje de fe, como muchas otras suyas. Y exactamente lo que decía esto Gabriones, pero no sé tu nombre. Am, lo de que era el pacto que él había hecho con Dios, ¿sí? Y donde entra por así decirlo, el factor de fe, es creer que de verdad, como había dicho antes, o que de por sí, o que la bruja le iba a cumplir el deseo, o que de por sí era una bruja, o sí, eh, eso. Y también recordemos que aparte del elemento de fe, la película tenía un gran mensaje, si lo quieren llamar pacifista, ya que él dice que el humano crea su propia muerte, básicamente. Esto, y yo interpreto por lo menos la quema de la casa con un mensaje más bien naturalista, ¿sí? Eh, ya que el elemento de fe quedó terminado con el sacrificio que él hizo, o sea, la casa es el sacrificio, pero a la vez también creo que tiene un mensaje en contra de la guerra. Es como una forma de, por así decirlo, ir en contra de la industrialización, ya que Tarkovsky dice que el humano va mucho más lento que la propia tecnología que él crea y que la espiritualidad queda dejada atrás, ¿sí? La espiritualidad, por así decirlo, avanza mucho más lento que la tecnología y toda la industrialización y por eso, por así decirlo, el ser humano queda preguntándose o queda en, en un vacío donde siente que, pues sí, que no tiene ningún motivo a vivir o demás cosas. Así, sí, perdón por alargarme tanto, pero en resumen, creo que la quema de la casa es el sacrificio que él hizo y se cumplió todo lo que él dijo. Podemos creer que paró o no paró la guerra, eso ya depende de qué tanta fe tengamos,
pero también se cumple que él pierde a su familia, ¿no? Ya que se lo llevan a un manicomio. Y, y también está ese mensaje en contra de la industrialización. Bueno, o sea, en sí, la película, a mi parecer, o sea, te deja un mensaje ahí, a mi parecer, más explícito, que la bruja no le cumplió lo que él estaba queriendo pedir y que más bien las circunstancias hicieron que sus temas mentales se generasen hacia un nivel más extremo, casi casi como si, no sé, suena una comparativa rara, pero un poco que el equivalente al prota de Taxi Driver sería en este caso, en esta historia de Tarkovsky, el protagonista que quiere hacer este sacrificio y que busca que el sacrificio se cumpla a toda costa y él acaba cometiendo este acto totalmente heavy de quemar la casa. O sea, me parece que no está a un nivel donde uno diga, ah, sí, sí, la película me está convenciendo de que esto sí fue para que todo se cumpliera. A mi parecer no, la película te dice, creo que claramente que no se cumplió lo que él estaba queriendo hacer, pero al mismo tiempo sí te deja entender pues que el personaje estaba con todos estos asuntos mentales, te dice, ah, bueno, es que él estaba así y así. Y en mi caso, si a mí, como ahorita comentaste, no, ¿y cuál sería el sacrificio que tú llegarías? Me huela que igual preguntaría, ¿qué sacrificio? No, yo le diría directamente, a ver, pero tú qué quisieras que sacrificara. Sí, yo le diría, y ahí a ver qué pasa. Pero yo creo Y que él ahí, de no más, pudo realmente preguntarle a Dios, porque él solamente esperó y si no caían bombas, pues él... Yo creo que si Dios le hubiera dicho, bueno, listo, hagamos ese trato, él hubiera quemado la casa antes. Pero como Dios no le podía dar una respuesta, él lo que hizo fue esperar a ver si caían las bombas. Y como no cayeron, él ya prendió la casa después. Entonces no creo que pudo haberle preguntado, oye Dios, ¿tú qué quieres? ¿Qué te puedo dar? Pues a mí me parece curioso porque yo al final interpreté que la señora sí era una bruja al final y que de cierta forma, mm, no sé si lo arregló todo. Yo, o sea, yo lo vi cuando lo estaba viendo, pensaba que sí lo había hecho. Y no sé si fue regresar en el tiempo o algo así, pero al final, porque al final regresó y bueno, X. Eh, y creo que aún así, o sea, como regresó y todo se cumplió, yo creo que el Señor por eso quemó la casa, porque se lo había prometido. Y creo que ese es el sacrificio, ¿no? Que el sacrificio de dar todo cuando ya te lo arreglaron, creo yo. Personalmente yo he tenido tengo algunas historias, no muy, o sea, no puedo decir que han quemado una casa porque algo le pasó a alguien, pero sí, un ejemplo rápido, tengo un tío que se enfermó muy mal y su esposa, le prometió a Dios que iba a donar su cabello, si mi tío sobrevivía. Mi tío sobrevivió y pues se rapó y donó su cabello para estudiar cáncer. Entonces, me acuerdo porque fui a su casa para verlos cómo estaban y había un niño chiquito